Listo, nos habíamos quedado acá. Les decía que acá no nos aparecía, digamos, el pendrive, porque bueno, obviamente está desconectado y no lo está reconociendo. Sí, a ver si se visualiza ahí. Está como fuera de foco. Está desenfocado. Ya lo veo. Bueno, un segundo, voy. Ahí se ve de vuelta. Sí, genial. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Y bueno, la última parte que tendríamos sería la de exit, la de salir. Vamos a destacarlo de vuelta esto. Sería la opción de salir, y en la opción de salir me permitiría salir salvando cambios, salir descartando cambios, descartar cambios, salvar los cambios, ¿sí? Tengan en cuenta que salvar los cambios sin salir sigo quedando en el setup, y salir salvando cambios lo que va a hacer es reiniciar la máquina. ¿Está bien? Y después lo otro que yo les había comentado en algún momento es Load Default Settings, que tiene que ver con cargar los valores de fábrica, y esto a veces nos puede dar alguna mano. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es apagar la máquina. Está apagada. Vamos a conectar el pendrive, ¿sí? En cualquiera de los puertos, y vamos a iniciar nuevamente desde el botón de recovery, ¿sí? Apenas apreté el botón de recovery, encendió. Me va a dar las 4 opciones que veíamos al principio. Acá yo podría elegir simplemente boot menú, que sería alguna opción, pero vamos a ir a la BIOS para ver las opciones que tenemos. Obviamente nos vamos a acercar hasta la opción de boot, y fíjense que ahí nos aparece la tercera opción que hoy no nos aparecía. Es decir, me permite iniciar desde un USB. De acuerdo al orden que está puesto, ¿no? Es decir, primero, ¿desde dónde arrancaría la máquina? Desde el disco. Desde el disco. Segundo, Para no yo a ver. La Eh, unidad de DVD, puede ser. no, acá dice FIPXE Network. Es decir, que me permitiría acceder desde un cable de red, desde una unidad de red. Obviamente que yo tendría que tener algo disponible para que bootee. O sea, si la tengo conectada al modem de Telecentro no va a iniciar nada, ¿no? Y como tercera opción me aparece que arranque o que inicie desde este USB. ¿Está bien? claro, y ahora usted tendría que poner el USB primero porque si no, no va a iniciar nada porque el disco está vacío. Exactamente. ¿Y cómo haría para mover primero al USB? Con la flecha, profe. Mira, muevo la flecha. FN más F6, dice. Exactamente, FN más F6. Es decir, yo con la flecha me posiciono en el USB, queda blanco. Presiono la tecla FN Claro. y presiono la tecla F6. Y fíjate que sube a ningún lado, ¿no? No sube a ningún lado. Bueno, vamos a sacar el FN, y sin apretar el FN es cuando sube, ¿sí? Fíjense que me da la opción de hacerlo sin el FN, ¿sí? Presiono directamente F6 y sube. Presiono F6 y sube. Y ahí quedó guardado en el primer lugar. Esto lo que va a hacer es que cuando arranque la máquina va a leer directamente desde el pendrive que yo puse ahí a un costado. Vamos a ir a la opción de exit,
¿Y qué opción vamos a elegir de ahí? La primera. La primera, Exit Saving Change. Y si no, también podría apretar la tecla F10, que sería exactamente lo mismo, ¿sí? Si yo apretara F10, me dice Exit Saving Change, que es lo mismo acá, le pongo que sí, YN, y ahí arranca la máquina, y lo primero que va a hacer es leer desde el pendrive. Ahora vamos a ver qué es lo que lee. Vamos a esperar que arranque. Bueno, estaba buscando un paño de microfibra porque tiene mucha tierra la pantalla, pero bueno, no importa, después lo voy a buscar. Bueno, se ve muy poco, ¿no? Sí, profe, se ve poco. Bien. A ver si apago este monitor. Se sigue viendo poco. Esto no, vamos más adelante. A ver si vuelve a hacer el foco. Bueno, que bueno, les voy a contar un poco qué es lo que dice acá y Si es muy chiquito, no le conviene decirnos, profe, y nos íbamos viendo. sí, por eso les digo. Bueno, acá en la primera parte lo que me dice es idioma en que se va a instalar. ¿Sí? Nos dice idioma en que se va a instalar y tiene que ver con la versión que yo tengo cargada en el pendrive. Si despliego en la flecha, tengo una flecha acá al costado, y despliego las opciones, lo único que tengo es español México. ¿Sí? Este es el único idioma que tengo disponible para esta instalación. Lo segundo que tengo o que me dice es formato de fecha y hora, y dice español y entre paréntesis México, y acá yo lo que voy a empezar a buscar es donde diga español Argentina. O sea, voy a ir hasta donde diga español Argentina, que es esta opción que tengo acá, y estoy eligiendo formato de fecha y moneda que diga español Argentina. Y lo otro que vamos a visualizar es que diga que el teclado o el método de entrada cuál va a ser. En este caso vamos a elegir latinoamericano. Esto me permite seleccionar la moneda pesos en vez de euros, que aparezca la ñ. Digamos, hay varias cuestiones que es importante seleccionarlas de acá. ¿Se puede cambiar después? Sí, se puede cambiar después, pero sería importante seleccionarlas desde ese lugar. Una vez que seleccionamos eso, vamos a hacer clic en siguiente. ¿Está bien? Bueno, acá creo que se lee un poco mejor. Dice instalar ahora. Vamos a hacer clic donde dice instalar ahora. Y bueno, lo que nos empieza a decir es esto, que el programa de instalación se está iniciando. Y bueno, vamos a esperar el proceso, que ahora lo va a hacer. Está... El programa de instalación se está iniciando, se lee, profe, porque las letras son más grandes. Claro, sí, tal cual. Bueno, acá lo que nos dice es que pertenecemos a Microsoft, gracias por comprar la licencia, y bueno, y le damos todos los derechos y vamos a hacer lo que Microsoft nos diga y no tenemos opción. Si yo no acepto esto, no puedo avanzar. Serían los términos de licencia, que no puedo copiarla, que no puedo compartirla, digamos, hay un montón de que ellos tienen derecho a recopilar datos, etcétera. ¿Está bien? Así que bueno, en ese caso aceptamos porque si no, no podemos continuar y vamos a siguiente. Bien, en esta opción nosotros vamos a elegir esta segunda. ¿Cómo no me gusta esto? A ver. Ahí se ve un poco mejor. Sí. Sí, profe, ahí se ve mejor. Sí, ahí se ve. Sí, se lo pongo acá.
Esto lo pongo ahí. Bueno, antes se veía mejor, pero ahí más o menos se lee, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a tratar de seguir porque es incómodo estar con, o sea, moviendo y con el celu en la mano, y si no lo hacemos de esa forma. Bueno, nos tira dos opciones. Una actualización, que sería de conservar los archivos que pudiese tener, y esta es la personalizada o la avanzada, que es la que nosotros siempre vamos a trabajar. Por una Hacerlo causa. desde cero, digamos. ¿Cómo? Hacerlo todo desde cero, digamos. Hacerlo todo desde cero, y siempre creo que vamos a elegir esa opción. Porque el backup lo vamos a hacer de forma manual, y bueno, después les explico por qué lo vamos a hacer siempre, pero siempre vamos a entrar en la opción avanzada. Esto para por ahí un usuario que no tiene mucha idea de las cosas, y la idea es que nosotros empecemos a tener un poco de idea de las cosas o de qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entramos a la opción de avanzado, y acá nos aparece algo bastante particular, y bueno, lo cierto es que yo ya había hecho una preinstalación en este disquito nuevo, como para corroborar si la falla venía por ahí. ¿Se acuerdan que yo lo que les dije inicialmente es que este disco no iniciaba o no hacía nada? Entonces, lo que estamos haciendo es colocar un disco nuevo. Bueno, vamos a suponer que esto que ustedes están viendo no existe, es decir, que lo vamos a eliminar. ¿Por qué lo vamos a eliminar? Porque lo vamos a dejar como viene el disco en su estado original. Es decir, que cuando el disco viene en su estado original, ¿Son particiones esas, profe? Pues, ¿sí? no tengo idea de lo que es una partición. ¿Vos sí, Nahuel? No, por eso le pregunté. Ah, yo tampoco tengo idea. Mm. No me lo estudié para hoy. Sí, son particiones. No quiero adentrarme todavía en esto porque no lo hemos trabajado como tema. Sí, lo que vamos a decir es que cuando yo tengo un disco virgen, así, miren, ven que dice espacio sin asignar en la unidad, y me da un tamaño, es decir, así vino de fábrica el disco, espacio sin asignar en la unidad. ¿Sí? Así es como vino. Entonces, cuando viene sin ningún lugar donde escribir, yo necesito elegir esta herramienta de nuevo, y lo que me va a crear es, o lo que me va a generar es algún lugar donde yo pueda escribir. Porque imagínense que esto fuese un cuaderno, y yo escribo una palabra en la primera hoja, una palabra en la última, una palabra en la anterior, y todo mezclado. ¿Se va a entender algo cuando yo vaya a leer? Lo más probable es que no. No, ¿Sí? Ahora, si yo agarro la primera hoja y tiene reglones y pongo el título arriba, la fecha y la hora, digo, bueno, el tema de hoy van a ser la instalación de Windows, y describo un par de cosas, cuando lo vaya a leer yo o alguien, lo más probable es que entienda. Qué sé yo, ese día vieron instalación del sistema operativo. No sé lo que es un sistema operativo, pero vieron cómo se instalaba. Entonces, lo que va a hacer en este momento es justamente eso, asignar alguna parte para que quede coherente a posteriori la lectura. Entonces, cuando yo hago esta acción, fíjense que lo que hace la herramienta de instalación del sistema operativo, me divide en tres la unidad 0. Es decir, la unidad 0, ¿quién va a ser? Va a ser el disquito Gigabyte que instalamos. Esa va a ser la unidad 0. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Reservó para algo que no tengo idea qué es, que lo va a usar solamente el sistema operativo, 16 megas. Reservó también para el sistema 100 megas, y me dice que de espacio libre tiene 5, es decir, reservó 100 megas y yo ocupo 5. Y para la instalación de todos, fíjense que el disco de 240 GB quedó en 223,5 GB. ¿Sí? Nunca son los 240 que dicen, también eso cuando veamos particiones, clusters y todo eso lo vamos a analizar. Una vez que yo detecto las tres unidades, puede ser que me genere alguna unidad más, eso va a depender de cómo lo va a trabajar.
lo que voy a hacer es detectar cuál es la unidad más grande. ¿Llegan a ver más o menos tamaños o no sé? Creo que la última. La última, sí, la última dice 235 gigas y las demás opciones están en megas. Entonces, esta última, con esta última seleccionada, lo que vamos a hacer es elegir la opción de formatear. Es decir, vamos a formatear esa unidad. Me dice que tenga en cuenta que se van a perder todos los datos, que nada va a quedar almacenado ahí, que se va a borrar todo. Es decir, que si este fuese un disco original, primero tendría que haber resguardado los datos en algún otro lugar. Y lo que genero es la partición. ¿Sí? La formateo. Eso es lo que sería formatear. Cuando decimos que formatear, es eso que hicimos recién. A lo que acabamos de generarle un espacio o una parte o una partición, ahora le dimos un formato. El formato, si fuese una hoja, ¿cómo puede ser? Bueno, va a tener hojas rayadas, o va a tener hojas cuadriculadas, o va a tener hojas milimetradas. ¿Sí? Le aplicamos un formato. Los sistemas operativos ya traen por default esta opción, es decir, Microsoft va a estar formateando en lo que se llama sistema NTFS, que también cuando veamos particiones y cuando veamos formatos del disco lo vamos a analizar. Pero yo lo único que hice es clic en formatear. Y ahí vamos a hacer clic en siguiente. Fíjense que cuando hacemos clic en siguiente dice copiando archivos de Windows, preparando para la instalación. Y ahora el proceso va a demorar un ratito. ¿Sí? Empieza a cargar los archivos necesarios para que la máquina encienda. Y va a cargar los archivos necesarios para que la máquina arranque justamente con el sistema operativo cargado. Cuando termine este proceso, ¿sí? Cuando termine este proceso, la máquina se va a reiniciar. Y lo que vamos a tener que hacer, sí o sí, cuando la máquina se reinicie, es ¿qué cosa? ¿Qué se le ocurre que vamos a tener que hacer cuando la máquina reinicie? Iniciar el Windows, bro. Windows se va a reiniciar, digamos, toda esta etapa que está cargando acá se va a reiniciar. ¿Y nosotros qué tendríamos que hacer cuando se reinicie la máquina? Sacamos el pendrive. Bueno, esa podría Ah, llegar esa podría o llegar le cambiamos el orden de boteo, sí, también. exactamente, le vamos a tener que cambiar el orden de boteo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando la máquina reinicie nuevamente, ¿desde dónde va a leer primero? Del pendrive. Del pendrive, ¿sí? Entonces, si lee al principio desde el pendrive, va a iniciar de vuelta el loop, que nos va a decir bienvenidos a la carga de Windows, vamos a tener que elegir el idioma, vamos a tener que elegir español Argentina, ¿sí? Teclado latinoamericano, y vamos a entrar en un loop que se va a volver a cargar esto, vamos a tener que volver a formatear, hacer la partición nuevamente se va a reiniciar y nuevamente va a iniciar desde el pendrive. Una cosa que yo podría hacer era lo que decía Fabián al principio. Bueno, le saco el pendrive, listo, ya le saqué el pendrive y la máquina va a leer desde la segunda opción de boteo y la tercera opción de boteo. ¿Es un problema esto? Bueno, en principio no. Pero ¿qué pasa si justo el usuario en la casa pone un pendrive y prende la máquina con el pendrive enchufado? Va a iniciar el pendrive. Va, según si es booteable. Bueno, el tema es ese. Si es booteable, le va a aparecer La algo. máquina no va a aprender, profe, porque Pero, seguramente el usuario no va a tener un sistema operativo en el pendrive. ¿y qué va a pasar? La Si no- máquina no va a aprender. pero ¿cómo es que no prende? O sea, Queda negro. no va a ejecutar el post ni nada. El post sí lo va a ejecutar. Bueno, pero no va a dar imagen. Sí va a dar imagen. O sea, ese es el proceso. Sí va a dar imagen, sí va a ejecutar el Pero no, post y sí pero va, no va a bootear. y sí va a ejecutar el boot también. Pero cuando quiera bootear, ¿sí? Cuando quiera bootear, o sea, cuando está haciendo el proceso de booteo, va a encontrar que en el pendrive que tiene fotos, ¿sí? No va a tener nada para bootear y nos va a aparecer un cartel muy parecido,
¿sí? Muy parecido al que vimos la clase pasada. Bueno, ahí se reinició la máquina. Lo que vamos a hacer es apagarla. ¿Sí? Ahí la apagué. Profe, yo no llegué a ver lo que había hecho cuando que formateó la unidad más grande que de las particiones y después que hizo, la seleccionó la unidad. No, una vez que formateé, puse clic en siguiente y arrancó el proceso de instalación. Perfecto. ¿Sí? No había llegado a ver. Bueno, ahí estoy encendiendo nuevamente la máquina. Vamos a ver si podemos visualizar ahí. Obviamente la encendí desde la opción del recovery. Vamos a ir al BIOS Setup. Vamos a ir a Boot. ¿Sí? Y acá, fíjense que ya automáticamente se cambió. ¿Sí? Es decir, toma como primera opción el Windows Boot Manager para iniciar. Esto una BIOS no lo hace, esto es una UEFI de acá a la China, ¿sí? Entonces listo, ya lo tenemos ahí. Fíjense que el pendrive está enchufado, o sea, no lo sacamos. Vamos a guardar los cambios y vamos a salir. Y a pesar de que esté enchufado, en vez de arrancar desde el pendrive, debería arrancar desde el disco rígido. Vamos a ver si es así. ¿Una BIOS no hace eso, profe? No, la BIOS no, tenés que hacerlo manual. La UEFI es un poquito más inteligente en esas cuestiones. Debe estar diciendo, el que está instalando medio Nabons, dejó el pendrive ahí puesto, se lo cambiamos automáticamente. Eso piensan los sistemas operativos de nosotros, ¿no? Seguro. Bueno, ahí empieza, digamos, como a iniciar servicios de Windows, empieza a preparar dispositivos, digamos, esta sería como el primer inicio de sesión que va a tener la máquina. No encuentro un paño de microfibra que me interesaría para limpiar esta pantalla. Pero bueno. Bueno, todo este tema de esperar la instalación y ver cómo está haciendo el proceso, una vez que uno ya está como con mucha experiencia de hacerlo, es como que lo deja haciendo solo. Yo en este momento me estaría yendo a calentar el agua del mate. Pero las primeras veces no sé si interesante, porque no es interesante, pero es necesario permanecer durante el proceso porque nos empieza a dar un parámetro de si la máquina tarda mucho, de si la máquina tarda poco, de si la máquina es rápida en la instalación o la máquina no es rápida en la instalación. Si no hicieron nunca una instalación, les digo que esta es una instalación bastante rápida. Es decir, la máquina está haciendo todo lo que tiene que hacer bastante rápido. Y bueno, y este es un parámetro a tener en cuenta. Si yo tengo una máquina que hace 1 hora y cuarto está formateando, lo más probable es que hay algo que no esté bien. ¿Sí? Y yo tengo que empezar a internalizarme un poco con esos tiempos. Decir, bueno, ¿cuándo es normal que tarde? ¿Cuándo está tardando mucho? Y eso lo voy a empezar a ir viendo con la práctica. Entonces, como quieran ir a prepararse un mate, se lo preparan, pero ir más o menos teniendo en cuenta los tiempos. Bueno, ¿cuánto tardó esto? Yo estimo que antes que se corte la segunda reunión, no sé cuánto nos falta, pero deberíamos tener el sistema operativo cargado, pero porque es una máquina medianamente rápida y porque tenemos un disco sólido. ¿Sí? Esa es como mi premisa. Vamos a ver si se comporta así o no. Si se comporta así es como estaría previsto, y si no se comporta así, vamos a ver por dónde viene algún inconveniente. Profe, si se corta, nos vamos a volver a conectar una tercera vez. Sí, nos vamos a conectar una tercera vez para terminar el tema. Buenísimo. Bueno, ahí ya podríamos decir que el sistema operativo está cargado. ¿Sí? Si bien va a faltar todavía toda una instancia de configuración, el sistema operativo ya está cargado, ya tiene los archivos, ya inició desde el disco. Cuando decía iniciando servicios y cuando decía conectando dispositivos, quería decir que el sistema operativo estaba empezando a hablar con el hardware.
Bien, ahora nos da alguna configuración, o sea, nos pregunta si estamos en Argentina, le vamos a poner que sí. Esto ya nos va a establecer configuración de fecha y hora cuando se conecte a Internet. Vamos a elegir la opción del teclado, que la primera opción dice latinoamericano. Por ahí no se ve bien, pero les aseguro que dice latinoamericano. Uno podría poner español, variación del español, ¿sí? También estaría bien. Albanés estaría complicado. Alemán IBM o alemán suizo estaría complicado, pero de estas tres opciones siempre conviene tener el latinoamericano, que se va a acercar a nuestra distribución del teclado. Si quisiéramos agregar otra distribución de teclado en inglés o algo, la podríamos agregar, se puede agregar después. Ahora le vamos a poner omitir. Bueno, obviamente que dice que nos vamos a conectar a una red. Yo le voy a poner que no tenemos internet para que lleguemos al escritorio y después vamos a hacer la conexión, ¿sí? Vamos a ponerle que no tengo internet por ahora. Nos dice que si no nos conectamos a internet vamos a tener una configuración limitada, que nuestra vida no va a ser feliz y esas cosas. Entonces nos quedamos con esa vida no feliz, porque no tenemos internet. Bien. Esperen que no me gusta ver la pantalla así. Mientras arranco voy a buscar el paño de microfibra. Bueno, les prometo que el sábado este tema lo voy a tratar en mi terapia, de por qué no puedo ver la pantalla sucia. Así puedo. Ahora quedó hermosa. Fíjense que cuando reinicie, a pesar de que todavía no le pusimos líquido limpiador. Profe, Sí. Diga. ¿le puso algo al trapo o lo limpia si no? Seco, paño de microfibra seco. Eso lo que me permite es, digamos, sacar todo lo que es el excedente de mugre que tenía ahí. No tiene manchas. Cuando tiene manchas se puede poner un poquito de limpiavidrios o de alcohol sobre algún papel. Pero eso se hace con la máquina apagada, ¿sí? Así que bueno. Bueno, acá le vamos a poner directamente user, ¿sí? O sea, de nombre de usuario. Vamos a hacer clic en siguiente. En contraseña no le vamos a poner nada, así que le vamos a dar en siguiente. Bueno, y acá vamos a aceptar todo lo que nos dice por default, ¿sí? O sea, todo lo que es configuración de privacidad y todo eso. Vamos a aceptarlo. Bueno, y ahí ya nos empieza la bienvenida. Fíjense que está más limpia la pantalla, eso me da un poco más de tranquilidad. Y ya está diciendo... Ya lo estaba desesperando, ¿no, profe? Sí, claro, no, ni hablar. Lo trataba de ocultar. Yo trataba de ocultar lo que no estaba desesperado, pero no lo pude lograr. Así que bueno, ahí está haciendo la instalación. Nos dice que esto podría tardar unos minutos. No creo que tarde tanto. También nos dice que no apague el equipo. Está terminando de hacer las configuraciones finales del sistema operativo. Profe, Diga. en el caso de la distribución del teclado, acá esta HP no tiene la ñ, o sea que para mí es estadounidense, ¿no? La distribución. Bueno, lo que pasa es que esa es la distribución del teclado físico, la que vos tenés, ¿sí? Es decir, en vez de la ñ debes tener algún apóstrofe o dos puntos o, digamos, alguna barrita así, ¿puede ser? Al lado de la L, ¿qué tenés al lado de la L? Sí, sí. Bueno. Sí, los dos puntos y el punto y coma. Bien, perfecto. Bueno,
Si vos elegís el teclado latinoamericano cuando haces la instalación, esos 2 puntos y coma te los va a tomar como ñ. ¿Sí? O sea, vos no vas a ver la ñ en el teclado, pero cuando presiones punto y coma, en vez de tirarte el punto y coma, te va a tirar la ñ. ¿Sí? Sí, pero pasa que yo había probado con otra configuración, con otra distribución, pero por ahí la combinación de otras teclas me marcaba cualquier cosa y preferí no dejar la ñ. Bueno, eso se puede cambiar. O sea, vos podés ir probando distintas distribuciones. Entonces, el software a ver, vos tenés un teclado de 101 teclas y vienen como distribuciones ya predeterminadas. Entonces, lo que esté en esa posición de la tecla, de acuerdo a la distribución del teclado que tengas, es cómo va a funcionar. ¿Qué es lo que quiero decir? Si vos te compras un teclado nuevo, me estás hablando de una notebook, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, si vos te compras un teclado nuevo de notebook que traiga ñ, ¿sí? Que traiga ñ, y vos lo tenés configurado así, cuando vos presiones la ñ, te va a tomar esos 2 puntos, las diéresis de arriba y la coma. ¿Entendés? Porque ya está configurado así, no importa físicamente qué es lo que diga, importa cómo vos lo configures. No sé si me explico. Ah, sí, sí, sí. O sea, Buenísimo. vos configuras el software y el software detecta. O sea, vos tocaste ahí, o sea, por más que esté escrito una ñ o lo que sea, te lo va a tomar así. Es más, mucha gente compra notebooks afuera y después a la ñ le pega una etiquetita o algo ahí que diga ñ y lo configura y ya está. Ah, sí, sí. Distinto es cuando saben que los teclados que utilizamos nosotros se llaman teclados QWERTY. Los teclados QWERTY y que justamente significan o sea, la primera línea. Si ustedes miran la primera línea de teclado, dice QWERTY, dice QWERTY. Bueno, hay unos teclados que el otro día me traje una máquina de Finlandia, creo, Noruega, no sé de dónde la trajeron, y utiliza teclados AERTY. El teclado AERTY, digamos, tiene otra configuración, es decir, tiene la A arriba en lugar de la Q, y tiene corridas las teclas. Y bueno, y tiene símbolos para ese idioma, que son medios raros, ¿sí? No es un teclado convencional. Y ahí se complica un poco más la configuración. Pero, ¿qué haces? Por software decís variación latinoamericano. ¿Y qué es lo que tengo? Cuando yo toco la A de arriba, me va a tomar justamente la W. Pero bueno, o sea, yo ya me acostumbro a escribir así y ya está. Eso es lo que hace el usuario. Pero ¿Qué es, servicio le tuvo que hacer a la máquina, profe? ¿qué cosa? ¿Qué le tuvo que hacer a la máquina que le trajeron de Noruega? Ah, le cambiamos también el disco por un disco sólido y cargamos sistema operativo porque también estaba en noruego, no sé, tenía un Linux en noruego. Qué raro. La habían traído ahí, o sea, una gente conocida que el hermano vive ahí, le mandó la máquina. Pero bueno. Mira, Bueno, ya tenemos acá el sistema operativo cargado, ¿sí? Tenemos el sistema operativo cargado sin problemas. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Si yo me voy a la configuración de este equipo, van a suceder 2 cosas que quiero mostrarles. Por un lado, cuando yo acceda a las propiedades, nos va a decir que este sistema operativo, ¿sí? Como que no está activado, ¿sí? O sea, nos va a tirar como que el sistema operativo no está activado. ¿Por qué no está activado? Y porque todavía no se conectó a internet. Ese es el tema que yo tengo, ¿sí? Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Acá nos tira cuando se instaló, la compilación del sistema operativo, especificaciones, todo eso. Ahora en cuanto se cargue, digamos, internet, automáticamente sin que yo haga nada se va a activar en algún momento. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es que no van a aparecer algunos drivers, estimo. ¿Sí? Es decir, que si yo voy al administrador de dispositivos, fíjense que hay un montón de cosas, ¿sí? Que no estarían configuradas. Esto,
esto. ¿Sí? Son todas cosas que no tengo configuradas y lo más probable es que tenga que entrar a la página de Lenovo, descargar o que Windows automáticamente cuando me conecte a internet las actualice. Y lo otro que puedo visualizar es que en el adaptador de pantallas tengo un adaptador básico, es decir que tampoco está instalado el driver de video. Son esas cuestiones que tengo que tener en cuenta. Yo me voy a conectar a internet. Vamos a conectarnos acá a la extensión. Sí, nos conectamos. Y automáticamente vamos a quedar conectados. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a descargar TeamViewer porque... ¿Conocen la aplicación TeamViewer? Creo que no la hemos mencionado hasta ahora. TeamViewer. Me suena, profe. ¿Es para acceso remoto, puede ser? Es para acceso remoto, tal cual, sí. TeamViewer me permite que se acceda de forma remota. Como los técnicos que trabajan conmigo no están trabajando acá desde el principio de la pandemia, se conectan desde su casa, yo les dejo la máquina preparada así y hacen toda esta cuestión de actualizar los drivers, instalar paquete Office, instalar varias cuestiones, que después lo vamos a charlar un poco. Y lo vamos a instalar. Bien, y fíjense que simplemente con dejar el equipo conectado a internet va a haber varias cuestiones que Windows va a intentar resolver. Por ejemplo, la de los drivers. Todo lo que tenga que ver con los drivers lo va a intentar solucionar. Vamos a ver si en algún momento esto que tenemos acá, fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendrían que empezar a desaparecer de a uno. Fíjense, ahí ya desapareció uno, ¿no? ¿Se nota? Que solo sin que yo haga nada, 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que había 6 y ahora ya hay algo que instaló automáticamente sin que yo haga nada. Qué feo se ve. Esperen que vamos. ¿Sí? Ahí se ve un poquito mejor, creo. ¿Sí? Fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5 dispositivos que no sabemos qué es lo que son y que de los 5 que había, de los 6 que había, ya uno se configuró. Tiene que ver con cuestiones de chipset. Y lo otro que les digo es esto. ¿Ven que aparece como el adaptador básico de pantalla? ¿Lo visualizan ahí? Sí, sí. Así que bueno. Bien, esto digamos sería como una instalación